Hola equipo. Habiendo superado la unidad 3, la unidad de innovación, llegamos a la unidad 4 de estrategia. Aquí lo que vamos a hacer es recopilar todo ese proceso que hemos hecho a lo largo de las diferentes unidades para poder aterrizar nuestras, digamos que esa miga de pan de posibles objetivos, lo aterrizamos en tareas claras. Y para eso nos vamos a valer de los siguientes temas. Vamos a conocer las características del empresario colombiano. Así como en la unidad 3 lo que hicimos fue ver hacia adentro conceptos como el de la adaptabilidad y esto cómo se transgredía desde un punto de vista interno a nuestro escenario laboral. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta unidad 4, donde lo que vamos a hacer es ver cómo es el empresario colombiano y a partir de eso vamos a definir unos objetivos, ¿sí? Que es algo que nos va a diferenciar, que nos va a ayudar a darle un norte a el modelo SOSTAC. Este modelo o framework o metodología es, si bien muy robusto, es una gran herramienta para aterrizar tanto la parte estratégica como la parte táctica de un plan de marketing. Entonces, vamos a trabajar el modelo SOSTAC decantado para que solo pasemos por lo netamente imperativo para poder aprovechar esta herramienta. Vamos a profundizar con el mapa de empatía, que es ese framework o esa metodología que nos va a ayudar a pasar de tener una audiencia y entenderla para, a partir de los canales digitales, llevarla a convertirla en cliente. Es allí la distinción que queremos marcar. Sin más preámbulos, iniciemos el tema del empresario colombiano. Entonces, vamos a ver en el empresario colombiano que tenemos tres diferentes etapas y esas tres diferentes etapas, cada una tiene su respectivo tipo de empresario. Aquí en el lado izquierdo vemos la cliometría, que era la ciencia que se encargaba de entender, era lo más cercano para entender al empresario colombiano, que era una ciencia que mezclaba la estadística, la econometría y la economía para reconocer cómo bailaba o cómo se movía el empresario en ese entorno. Eso es lo único que se utilizaba en ese entonces y al otro lado vemos el marco político ideológico en el que se movía este empresario y por qué pues, llevaba una connotación como las que vemos aquí a la derecha. Entonces la primera fase, del 43 al 51, fue una etapa donde primaba el ferrocarril. Esa fue la variable que dijo a partir de allí salen los empresarios y el ferrocarril estaba ubicado en la zona de Antioquia. Entonces de allí se extraían mucho recursos de primera mano, es decir, de la primer first year de extracción, de la primera fase extractiva, es decir, piedras preciosas. Entonces esas piedras preciosas que sacaban de esa zona llevaron a que en esa región nacieran o florecieran los primeros grandes empresarios de Colombia. Es por eso que hoy en día tenemos la noción de que el paisa es muy buen empresario y es porque desde allí inició la vocación empresarial de Colombia. Luego tenemos una segunda etapa del 65 al 79 donde primó el tabaco. Si bien el café siempre fue un cultivo transversal, el tabaco en esta fase tuvo un mayor protagonismo y acá se caracterizaba el empresario por ser un burgués. De hecho, se llegaba a reconocer como la lumpenburguesía, que es un término peyorativo donde el burgués lo que hacía era rogarle a sus, no sé, a españoles o a diferentes extranjeros que habitaban en el país para que lo ayudaran, para que pudiese sacar su producto y exportarlo. Entonces era un burgués que prácticamente mendigaba atención de estas conexiones sociales. Y esa era su gran facultad, conectarse para poder exportar. Luego de eso, tenemos otro empresario que es del 80 al 2010. A medida que nacía o a medida que estaba primando el burgués, hubo una distinción en ese mismo escenario donde habían burgueses de aquí para acá y había otro tipo de empresario que era el académico. El académico era el que era una persona preparada, ¿sí? No era simplemente alguien que había heredado algún tipo de rango o era un criollo,
era alguien que estaba capacitado para ser o ingeniero o administrador. Tenían labores muy específicas y eso les daba mucho control del quehacer. ¿Listo? Entonces, esos son los diferentes tipos de empresario que tenemos en esas diferentes etapas. Hasta el 2010 rige el académico y del 2010 al 2020 nos va a orientar Nidia acerca de cómo podemos entender este empresario para a partir de eso desarrollar nuestros objetivos, hacer una revisión interna para afectar el entorno externo.